más de 100.000 estudiantes forman parte de la Universidad César Vallejo a nivel nacional. Y es que no solo hablamos de sueños, sino también de realidades, de vidas transformadas, de metas cumplidas y de profesionales. Mayra, ¿qué tenemos para hoy? Te cuento que en esta edición especial de Ciudad Informada, el reconocido periodista Vicente Sánchez ya se encuentra con dos distinguidos invitados para realizar una entrevista muy interesante. Amigos televidentes, tengan muy buenas tardes y sean bienvenidos a una nueva y especial edición de Ciudad Informada por los 25 años de la Universidad César Vallejo de Trujillo. Adelante, Vicente. Amigos de Ciudad Informada, la Universidad César Vallejo está cumpliendo 25 años y hemos querido conversar, dialogar con dos personajes muy importantes, no solo en el presente y en el futuro de la universidad, porque siguen vigentes, sino que fueron testigos y protagonistas del nacimiento de nuestra Casa Superior de Estudios. Hoy vamos a conversar con Mercedes López García, quien es nuestra vicerrectora de la Calidad e Investigación, y con el profesor Víctor Rafael Santisteban Chávez, secretario general de la UCB sede Trujillo, a quienes sin más preámbulos ya les damos la bienvenida. Gracias por esta entrevista. Muchas gracias por permitirnos estar acá compartiendo en estos días donde celebramos los 25 años de nuestra universidad. Corroboro lo que he dicho por Dianesita. Muchas gracias por la invitación, Vicente. Además, yo quiero reconocer que han tenido que hacer un alto en sus actividades justo en estos días en los que se vive un ambiente festivo en la universidad, pero donde hay muchas cosas que hacer, ¿no? Sí, efectivamente, estamos de fiestas, ¿no es cierto? Hemos comenzado a finales de octubre, pero eso no quiere decir que el trabajo en la universidad se para, sobre todo porque tenemos algo muy presente, nos debemos a nuestros estudiantes y todos los días hay que trabajar por ellos, así que combinamos las fiestas con el trabajo. Tenemos metas que cumplir hasta fin de año y quizá un poco antes con el compromiso del licenciamiento y estamos trabajando todos para eso. Sí, definitivamente. Pero vamos a ingresar en la máquina del tiempo y vamos a trasladarnos a los inicios de la década del 90, 1991, 92, 93, a esos años que le dieron comienzo a esta realidad. Eso es la Universidad César Vallejo, pero que en ese momento era un proyecto que nacía, que daba sus primeros pasos. ¿Qué recuerdos de esos primeros días, Mercedes? Bien, yo recuerdo que comenzaron las carreras, ¿no es cierto?, que los tenemos en la resolución, pero también recuerdo que nosotros trabajábamos acá en San Martín, ¿no es cierto?, en San Martín, y había una suerte de cierto nerviosismo porque el ingeniero tenía que viajar a Lima para ver algunas carreras que tenían, ¿no?, que entrar dentro de las directivas y políticas nacionales. Entonces todos, a la familia vallejana, que en aquel entonces era pequeña, ¿no?, rezaban. Y rezaban de verdad, porque las cosas sí salgan bien. Entonces, esas cosas, por ejemplo, yo nunca he visto en otros trabajos que he tenido. Es típico de nuestra universidad. ¿Fue generándose una mística, diría usted, profesor Santisteban? Yo creo que sí. El estudiantado también estuvo muy presente desde el principio. Lo que hizo la señora Meche, por ejemplo, estuvo respaldado por el trabajo de los chicos que iban con el ingeniero a hacer gestiones en Lima. O sea que no fue únicamente el grupo directivo. Desde el principio el alumnado se involucró con nosotros. No fue fácil, ¿no? No fue fácil. Desde allí creo que nace lo que hasta ahora conservamos, la familia vallejiana, ¿no? Hemos crecido, pero las bases están allí. Y entonces cuando han ido incorporándose nuevos colaboradores, ellos han ido asumiendo esta mística que dio inicio a la universidad. Porque hicimos la universidad al lado del ingeniero, sentíamos que ese era algo nuestro y que teníamos la obligación moral, sin que nadie nos exija. Eso ha sido una cosa que nacía mirando al ingeniero su trabajo, pues nosotros no podíamos quedar atrás, ¿no?, acompañar ahí ese proceso, ¿no? Víctor, ¿usted diría que ser vallejiano implica forjarse en la capacidad para asumir retos y nadar contracorriente? Claro que sí, para seguir el ritmo de nuestro jefe y nuestro promotor. Claro que sí, nuestro fundador. Él tiene ese estilo de trabajar. Y todos los que hemos ido trabajando con él a lo largo del tiempo hemos asumido que tenemos que responder a esa exigencia de César Vallejo. Ahora, ustedes
cuando empezaron este camino, tenían claro que la universidad tenía que distinguirse, tenía que diferenciarse. Es decir, no llegaban al contexto universitario para repetir fórmulas, sino para generarlas más bien. Algo que yo guardo y siempre lo comento es lo siguiente. Cuando el ingeniero nos reunía a todos alrededor de una mesa y él siempre decía, quiero problemas. Entonces, él decía, quiero problemas para solucionar problemas. Era lo que quería decir. Entonces, cada uno, y de acuerdo a su rol, iba contándole lo que hacía, lo que no hacía, por qué no lo hacía, y él inmediatamente tomaba una decisión. ¿No es cierto? Entonces, eso, y yo hasta ahora digo, no tenemos recursos para cualquier cosa, o dentro de la universidad o en otro sitio, y yo respondo lo siguiente: gracias a Dios aprendimos a trabajar con escasos recursos, porque la universidad no comenzó con grandes recursos. Los recursos se fueron generando en el tiempo y en el trabajo, ¿no?, que hacían cada uno de sus miembros y que sí articulábamos, porque, como digo, era la familia valliviana. Ahora, profesor, yo lo recuerdo a usted como secretario de la Facultad de Derecho, claro que sí, llevando sus libros, o sea, me refiero, libros que pertenecían a su biblioteca personal y ponerlos en los escaparates del armario que tenía en la escuela, en el pabellón A. Así es, efectivamente. O sea, hasta ese punto éramos colaboradores y habíamos asumido el compromiso, ¿no?, de poner lo propio para compartirlo entre todos. Sí, efectivamente. Sí. Por eso es que yo hablaba hace unos instantes de mística, ¿no? Y eso claro, es algo que es muy complicado de construir en una organización. Y yo les comentaba antes de la entrevista que eso ha permitido que quienes nos ven de fuera digan, la UCB es una locomotora, pero en permanente actividad, No es extraño que un sábado en la tarde haya personas trabajando. No, o sea, cuando el profesor... Sobre todo usted. Cuando el profesor Santisteban hablaba, pero miren, la mística es de los trabajadores y también, ¿no?, del alumnado. Yo recuerdo que íbamos creciendo en alumnado y la escuela de sistemas era una escuela en los cuales estaban muy interesados. Entonces íbamos creciendo ya allá en Larco y ya no había espacio y los chicos querían llevar el curso de arquitectura del computador. Pues encontramos una esquina, me recuerdo, acá vamos a estudiar, ellos dijeron, y llevaron el curso de arquitectura del computador allí. Íbamos para las aulas y teníamos que llevar el televisor hasta el tercer, cuarto piso y yo les decía, chicos, hay que tener calma. Ahora estamos así, pero luego ustedes verán que tendrán sus aulas con todo su equipamiento. Yo me fui a la municipalidad, cuando regreso encontré la ciudad universitaria, cada aula con su cañón, con todo. Y entonces yo me quedé pensando, hace años yo le decía a los chicos que tendrían todo y hoy tienen todo, ¿no es cierto? Los chicos aprendieron a lijar sus carpetas porque ahí viene el aprender haciendo, ¿no? Resulta que las carpetas que antes eran de madera, ellos escribían ahí. Oigan, chicos, ¿cómo va a ser posible, no, el trabajo? Vamos un sábado a lijar carpetas y a pintar. Toda ingeniería arriba en la azotea con su lija, pero lo hacían con muchas ganas, sí, claro, o con mucho convencimiento, ¿no? No cualquiera hace eso. No, claro que no. Entonces sí, o sea, sí hay una mística, sí hay algo que llevamos, yo creo que en la sangre, en el ADN llevamos, ¿no? ¿Y de dónde nace eso? ¿Se nos ocurrió a nosotros? No, es que veíamos cómo el fundador trabajaba arduamente y nosotros teníamos un puesto de trabajo, y lo digo hasta ahora, ¿no? Tenemos un puesto de trabajo, ¿ya? Porque otro podría estar en mi puesto de trabajo. ¿Cómo retribuyo yo a esto, no? Entonces retribuyo con mi trabajo, con mi dedicación, y claro, y ya para nosotros ya no es cosa del otro mundo agarrar, no estamos mirando el reloj, ese no se mira, se mira para llegar, pero no para salir. Ahora, ustedes han sido polifuncionales, porque yo recuerdo, por ejemplo, hablando de Víctor Santisteban, que él tenía ya un cargo administrativo, pero no dejaba sus horas de clase. Claro que sí, claro que sí. Entonces, eso también... Y disfrutaba mucho, claro, de mis horas de clase. Eso fortalecía el contacto con los alumnos. Claro que sí, sí.
¿Qué recuerdan de esos años en los que, además de la carga administrativa, tenía que estar en un salón disfrutando, obviamente, pero es una responsabilidad? Yo recuerdo que mi carga lectiva era muy corta por razón de la administración, pero yo la esperaba con mucha ansiedad. Pues era mi día especial, el día que tenía clase con mis alumnos. Lo disfrutaba mucho. Sí, claro. Sí, y no solo le enseñaba a sus alumnos, sino también a los profesores jóvenes. Nosotros hemos pasado por su escritorio. Nos ha prestado libros, nos ha jalado las orejas de vez en cuando. Cariñosamente. Obviamente. Claro. Pero era una forma, ¿no?, de construir también universidad a partir de dar nuevas responsabilidades y de marcar el camino a los profesores jóvenes. Así es. El perfil de profesor influye en eso. En mi perfil profesional. Claro que sí. Claro, sí. Sí, y además yo creo que es muy bueno que los administrativos estén en aula, porque esta Usted extraña las aulas, ¿no? pero entro a aula. Entro a aula, estoy No, pero a estudiando. usted le encanta enseñar. Pero por supuesto, es que nosotros somos maestros. Ay, sí extraña, y, sí extraña, sí. y además, creo que los administrativos tienen que entrar a aula para entender el trabajo que tiene que hacerse con nuestros alumnos, entender cómo uno tiene que comportarse con los alumnos, entenderlos. Estamos al servicio de los alumnos. Sí, pues. Eso tiene que estar muy claro. Entonces, Pero a veces lo olvidamos. La rutina a veces, ¿no? Sí. Nos lleva a perder perspectiva. sí, pero yo siempre digo, por ejemplo, hoy en la mañana justo hablaba, debemos tener, aunque sea un aula de clase. ¿Y por qué? Porque el trabajo administrativo debemos relacionarlos a la realidad. Y la realidad está en ese trabajo que hacemos, ¿no?, con nuestros profesionales en formación, que decimos, ¿no? Ahora, profesor Santisteban, muchos criticaron los primeros pasos de la universidad, señalando que se le daba una atención exagerada a los Al alumnos. estudiante. ¿Por qué? Porque teníamos universidades que se centraban en los docentes. Y Así ustedes es. invirtieron la pirámide. Así es. A pesar de que en nuestros orígenes hemos tenido una influencia muy fuerte de la Universidad de Trujillo, de la Nacional. Nuestro docente mayoritariamente era de ahí, Claro. pero se supo darle el giro y buscar que el eje sea el alumno. Y se ha conseguido. Y se ha conseguido, la verdad que sí. Y no estamos equivocados, ¿ah? Porque vienen otras universidades de fuera del país y, por ejemplo, ellos cuando miran el programa de tutoría, ¿no? La Universidad de Cartagena, por ejemplo, que estuvieron visitándonos acá, ¿no? SECAR, que es otra universidad. Entonces miran con mucha atención el programa de tutoría, que es una atención personalizada a nuestros alumnos. Y entonces es una tendencia en el mundo. Nuestra universidad Lo lo hace hace tuvo muchos años, antes, sí. ¿no es cierto? Y yo digo, Eso es real. entonces yo decía, validamos cuando vamos a eventos, ¿no? Validamos lo que nosotros estamos haciendo y antes. ¿Ah? Muy bien, antes tiene que ver con el factor tiempo. El tiempo siempre es tiránico en la televisión. Hemos concluido el primer bloque, pero regresamos para hablar precisamente del modelo educativo de la UCB con Víctor Santisteban y Mercedes López. Ya volvemos. Salud. Estamos de regreso en Ciudad Informada con una interesante y sentida entrevista a Mercedes López y Víctor Santisteban Chávez. Bueno, hablemos del modelo educativo de la Universidad César Vallejo, ¿no? Usted en el bloque anterior decía que muchas de las cosas que se hicieron hace muchos años en Vallejo han sido ya validadas por los modelos de calidad y por otras universidades que han incorporado proyectos, medidas, estrategias. Pero supongo yo que al inicio de la universidad, muchos docentes que venían, como dijo Víctor Santisteban, de la Universidad Nacional de Trujillo, acostumbrados a un estilo más bien vertical. Yo suelo contar una anécdota, ¿no? Claro. De que en la Nacional, algunos salones, la mayoría de ellos tienen una gradita, ¿no? Entonces el profesor sube y desde allí mira desde las alturas a sus estudiantes. Lo digo porque yo he sido estudiante de la Universidad Nacional de Trujillo, ahí me hice profesional. Pero
Eso se trató de romper y de hecho se rompió en la UCB. Sí, efectivamente. Recuerdo que por aquellos entonces, yo soy ingeniero. Entonces, en ingeniería se estilaba decir, también de la Nacional, se estilaba decir, ay, pero nos pusieron un curso de sociología. Ah, este es un curso de relleno, ¿para qué? Nosotros somos ingenieros, pónganos matemáticas o algo así, ¿no? Entonces, llego a la Universidad Vallejo y yo llego para ver, ¿no es cierto?, el programa que en aquel entonces se llamó Formación Básica y que tenía por finalidad darle la formación humana, cultural, al futuro profesional. Importantísimo. Entonces, era cuando en el mundo se hablaba que había que rescatar para los profesionales el hecho de que es una persona, que es humano. Entonces, la universidad recoge ello y forma el programa de formación general o formación básica que se llamó en los inicios, y el ingeniero me encargó que me haga cargo de ese programa, ¿no es cierto? Entonces allí había que trabajar mucho con los chicos. Había el curso que en principio se llamó Ecosistema, y con los chicos, por ejemplo, salíamos al campo a reconocer la problemática y a realizar acciones, y los chicos lo hacían con mucho gusto, y contactábamos con los alcaldes vecinales. Recuerdo en la urbanización Los Laureles, nos fuimos a limpiar un tremendo parque, todos los hallazgos que encontramos ahí, aún guardo las fotos, ¿no es cierto?, de aquellos entonces. Al otro día, porque cada grupo de trabajo tenía que hacer además su propio trabajo, y ellos elegían y eran libres de hacer el trabajo. Entonces ellos elegían siempre, generalmente, ir a trabajar en las áreas verdes, que aquellos entonces todavía no había muchas áreas verdes en Trujillo, ¿no? Los chicos eran tan animados que no escatimaban esfuerzo, y uno me dice, me enseña las manos, pobrecito de lo que había agarrado la lámpara, sus ampollas, pero habían cumplido. Entonces, ese es parte del modelo, que después se lo llevaron a todos nuestros módulos. Ustedes saben que la Vallejo dio origen a la CIPAN, que se llevaron todos nuestros módulos que hicimos. Tienen que pagar copyright. Los profesores que eran de la Nacional llevaban los módulos a la Nacional y etcétera. O sea, de la Vallejo ha salido. Ahora, profesor Santisteban, usted, para enseñar a redactar, utilizaba mucho elementos prácticos, ¿no? No solamente les encargaba a los estudiantes que lean un libro, sino que les decía, a ver, vamos a redactar una demanda, vamos a redactar un oficio. Y entonces sus clases se convertían en un taller. Así es. Yo siempre he tenido muy claro, y lo aprendí con la doctora Nilda. Nilda Zapata-Lazo. Nilda Zapata-Lazo. Me acuerdo que en una reunión de coordinación con los profesores de obstetricia y nutrición, dijo, yo quisiera que la matemática que se enseña, que el lenguaje que va usted a enseñar, profesor, sea herramienta para mis alumnos. Es decir, una perspectiva propedéutica. Exactamente. Es decir, ¿cómo hago que esto aporte al perfil del profesional que va a salir? Y lo entendí claramente, y todas mis clases, yo he enseñado en nutrición, en obstetricia, en psicología, he trabajado en arquitectura, derecho. Siempre la práctica de lectura, la redacción, la corrección idiomática la enseñé siempre en contexto de la profesión. Interesante, ¿no? Y aprendí mucho. O sea, yo aprendí lo que significaba la profesión con textos introductorios a la ingeniería, textos introductorios a la psicología. Leí el libro de Tus zonas erróneas. He leído El arte de amar de Fromm para enseñar a mis alumnos. Qué interesante, ¿no? Es. De eso se trata, supongo. Y por ahí va también esa apuesta de la Universidad César Vallejo por el desarrollo de las competencias, ¿no? Que fue todo un tema en el Perú, ¿no? Pero creo que la UCB apostó firmemente y fue consecuente. Sí, definitivamente. Creo que aportó a ello. En aquel entonces había el bachillerato, ¿no? Claro que sí. Y entonces nuestra universidad y un grupo de docentes donde estaba usted, profesor, Así creo, es, ¿no? el doctor Guamán también. Claro, el José doctor Guamán Guamán. Delgado. Entonces, ellos comenzaron a trabajar en el bachillerato y a la par eran docentes nuestros, ¿no? Entonces, había un trabajo muy fuerte de lo que llamaban el constructivismo, ¿cierto? Claro, y entonces migramos nosotros a esa corriente, pero siempre tomando la batuta delantera. Sí, o sea, sí. la Vallejo siempre ha llevado a la delantera, les guste o no les guste.
¿ya? Y yo lo digo porque, bueno, estamos acá porque hemos vivido y seguimos viviendo y somos unos defensores del trabajo que se hace en la universidad y todos los días, o sea, nosotros tenemos muy claro ese tema de la política de la calidad y la mejora continua. Sí. Entonces, todos los días pensamos, ¿y qué nuevas cosas hacemos? Y eso es lo que ha hecho Lavallejo siempre, ¿no? Ahora. Esta apuesta por los currículos por competencias, por el aprendizaje significativo, por el trabajo socializado en aula, ha permanecido. Más allá de que el constructivismo ahora pues reciba críticas, seguramente válidas, pero hay cosas que ya se han hecho carne en la universidad y que marcan el tipo de propuesta educativa que tiene nuestra casa de estudios. Yo pienso que es muy importante el trabajo de las competencias blandas. Yo he conversado con mis alumnos, exalumnos, que a veces me visitan, llegan a Secretaría General. Yo les pregunto siempre, dime de todo lo que tú aprendiste, ¿qué es lo que más te ha servido? Y hay una respuesta más o menos recurrente. Lo que ahora llamamos competencias blandas está en lo que más les sirve para el ejercicio profesional. Un joven ingeniero me dijo que estaba trabajando en unas minas de acá de la Sierra de la Libertad y que lo pusieron a liderar un grupo especialmente de mineros rebeldes. Y dijeron, a ver, güey, ¿cómo te los arreglas con ellos? Y dice que él pensaba, ¿qué hago con estos amigos que eran así duros? Y se le ocurrió repetir lo que había aprendido en desarrollo personal, en las dinámicas de integración. Una experiencia de formación general. O sea, en la dinámica de integración dice que las aplicó con los mineros y hubo un momento en que desapareció todo tipo de encono, de desintegración que parecía que estaba reinando en el grupo y se convirtió en un grupo integrado y muy altamente productivo. A tal punto que le preguntaron a él después el gerente, dijo, ¿y qué has hecho? ¿Qué has hecho para lograr esto, no? Eso es un secreto. Es un secreto. Ahora, ¿tiene que ver esto, Mercedes, con ese enfoque de las inteligencias múltiples que, siendo sincero, era ajeno a nosotros cuando éramos estudiantes de la Nacional y que descubrimos en la UCB? Claro que sí, porque cada profesional, cada alumno, cada trabajador, como digo yo, tiene sus fortalezas, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué se les enseña, a qué se les lleva a los chicos? A que esas fortalezas, ¿no es cierto?, se puedan integrar en el equipo. Entonces, porque usted tiene sus fortalezas y yo tengo las mías y acá el profesor Esteban. Entonces, trabajando individualmente, vamos a dar resultados, pero no los resultados que podríamos dar los tres que vamos a hacer esa sumatoria, ¿no es cierto? Y eso es lo que se hace en las aulas, los trabajos en equipo que hablamos, ¿no es cierto? Para desarrollar tolerancia, iniciativa, capacidad expositiva. Correcto, y asumir responsabilidades. Definitivamente, también, ¿no? Liderazgo que tiene que desarrollarse, ¿no? Y que es probablemente lo que aplicó acá, lo que está refiriendo el profesor Esteban, ¿no? Claro, sí. El liderazgo, el poder manejar al equipo con cierto tino y llevarlos al camino, ¿no? Para lograr lo que nosotros llamamos ahora y que está tan en boga, ¿no? La paz dentro de los grupos para poder ser productivos. Ahora, en el tema de investigación fue muy importante ese proceso de siembra de las experiencias de formación general, incentivando a los chicos a leer, a explorar, a contrastar. Yo pienso que sí. Yo estoy convencido de que, y le digo a los que ya no son mis alumnos, pues siempre insisto, ¿no? Si ustedes involucran, pero no involucran, sino ponen dentro de sus capacidades el gusto por la lectura, van a tener una herramienta que los va a hacer diferentes y superiores al resto, ahora que se lee poco. Y he tenido casos, por decir, un poco graciosos, ¿no? De un alumno de medicina que llegó un día y le pregunté, ¿cómo te va? Me dijo, estoy en internado, profesor. ¿Y qué haces? Me dice, ahí trabajando y leyendo, pero le hablo con franqueza, me dice, qué difícil me es entender. Y conversando, y ¿cómo estudias tú? Me dijo, cojo mi libro y lo leo, y trato de recordar. ¿Y qué recuerdo después? Muy poco, me dijo. Tengo que sufrir nuevamente, a insistir, ¿no? Y conversamos y le digo, mira, lo que pasa es, por lo que tú me acabas de contar, tú estás leyendo mal.
porque estás queriendo comerte un choclo con la tusa, con las pancas y toda la caña, ¿no? Con lo que decimos en la sierra, la corona. Con todo. Digo, tiene que ser lo mismo que cuando tú comes un choclo hay que sacarle todo y dejarle el choclo puro, y luego se sancocha y se lo come. Lo mismo tienes que hacer tú con tu libro. Lee, separa los accesorios de lo principal, y al final lo principal conviértelo en un mapa mental, en un cuadro sinóptico, y eso recién intenta aprender. Ya, profesor, lo voy a aplicar. Volvió a los 2 meses. Me dijo, profe, Ahí estaba. ahí estaba el asunto. Ahora estoy mejor. Me canso menos. Sí, pues Y son eso técnicas. era lo que se enseñaba, pues formar parte de lo que se Claro, enseñaba. Pero eso ha servido mucho para que hoy investigación ya sea un sistema o tenga el soporte de un sistema, y eso nos ha servido para acreditación. Es la base, ¿no es cierto? Es la base. Ahora con mucho tino, la universidad siempre pionera, porque luego lo ha recogido la ley universitaria. Hemos hablado de la investigación formativa que va desde el primer ciclo, ¿no es cierto?, hasta el 8º ciclo. Es la articulación, digamos. Exacto. Entonces, ahora miramos la ley universitaria, ha recogido. ¿Cuándo lo ha hecho la Bayujú? Antes que se dé la Antes, ley mucho universitaria. Pero las bases están allí, ¿no es cierto? Pero esas Allí. cosas no se dicen. Pues no, yo sí las digo. No, digo, pero esas cosas no se dicen. Los demás no lo dicen. Es decir, pues, así es. en general, no Así estamos es. victimizándonos, pero Sí. a veces en el Perú hay la tendencia a resaltar, digamos, lo malo, las cosas que puedan haberse hecho Sí, mal, sí, porque eso es sí. inevitable. Así es. Tanto en la vida personal como organizacional. Muy bien, vamos a irnos a una breve pausa y regresamos con esta interesante entrevista. Estamos nuevamente con ustedes, amigos de Ciudad Informada. Realmente estamos disfrutando esta conversación, este diálogo que se va a convertir en una entrevista, o se está convirtiendo en una entrevista con Mercedes López y Víctor Santisteban. Bueno, en 1991, Máximo San Román Cáceres, que era el encargado del despacho presidencial, rubricó la ley que daba nacimiento a nuestra universidad. Obviamente, es bueno recalcar, en aquel entonces las universidades en el Perú se creaban por ley. Tuvimos una ley de creación y luego una ley posterior que ampliaba, ¿no?, el espectro de carreras de la Universidad César Vallejo, pero se sustentaba el proyecto ante el Congreso de la República. Yo aquí reconozco, por ejemplo, el trabajo que hizo Augusto Aldave Pajares, ¿no?, que fue uno de los que dieron impulso a este sueño llamado Universidad César Vallejo. Pero luego venía otro reto, el de la institucionalización, ¿no? Es decir, que nos convirtiéramos en una universidad con autoridades y con todos los requisitos que exigía la ley y que obviamente también demandaban nuestros estudiantes y la comunidad. Y no fue fácil tampoco. Cierto. Sí. Recuerdo que había que elegir al rector. Sí. ¿Cierto? Había que elegir al rector. Entonces, ¿quién debería ser el primer rector de la Universidad César Vallejo? Y yo creo que fue muy justo y muy correcto, y creo yo que fue el reconocimiento, como debería ser, al ingeniero César Acuña. Él se constituyó en nuestro primer rector de la universidad, y como él decía, el rector más joven. En esos días que acomodaba papeles, yo encontré algunas resoluciones de los que participamos, ¿no es cierto?, de la elección del rector. La asamblea universitaria que lo eligió. Así es, ¿no es cierto?, que se trabajó en aquel entonces. Entonces, sí, y comenzó, yo digo continuó, si bien es cierto, se formalizó de acuerdo a las normas, cómo debería estar organizada la universidad, pero siempre la universidad ha tenido una mirada de futuro. Ya tenemos autoridades, y ahora ¿qué? O sea, ¿qué de nuevo hacemos, no? Porque siempre el reto era ¿qué nuevas cosas vamos a hacer? ¿O vamos a seguir una rutina? Creo que todavía no hemos llegado a la universidad a quedarnos en una rutina.
y en aquel entonces no fue diferente. Recordemos cómo era la universidad cuando recién nace, cuando nos vamos al arco, ¿sí? Y cómo se hacían clases y cómo iba creciendo la universidad hasta lo que tenemos ahora. Bueno, se dio impulso en esos momentos, ¿no? A todos esos cambios que deberían darse, porque a la par que íbamos cambiando autoridades, íbamos también trabajando, ¿no?, en mejorar, en vender la imagen de la universidad, y eso nos hacía tener más alumnos y nuevos proyectos y nuevos programas, ¿cierto? Entonces, fue allí, creo yo, donde aunamos fuerzas, y yo me recuerdo que una de esas bajaba con Berta Ulloa, yo por las escaleras donde todo era oscuridad, ¿no? Porque ya todos se habían ido, y en aquel entonces había muerto un chico cuando no teníamos espacio donde era la antena y no era parte del campus, la antena. Claro. Entonces yo abajaba rebasando y decía, que no nos asuste, que no nos asuste. Es que era una oscuridad. Otras veces yo en mi pabellón y Anita en su pabellón de administración. Mirábamos las luces de ventana a ventana y sabía, Anita todavía está trabajando. Es que había un solo bloque, pues era el bloque A, el llamado bloque A, es así. ¿no? Donde El ingeniero Acuña pensó en un principio en una universidad pequeña. Él decía, con 5.000 alumnos estamos perfectos. Y vamos a hacer una universidad exclusiva que dé muy buen servicio, que sea la mejor de esta zona del Perú. Pero las circunstancias llevaron a otra cosa. Sí. El crecimiento fue exponencial, claro, en un momento en el que la economía peruana no atravesaba un buen momento. Así es. Y es que esta universidad nace, ¿no es cierto? Y creo que nace y se le dio un giro, yo creo, nunca lo conversé con el ingeniero, de repente usted sí, pero yo creo que en el fondo el ingeniero quiso poner la universidad al servicio de aquellos que más necesitaban y que no tenían esa oportunidad. Y recuerdo las colas, ¿no?, de los chicos esperando para hablar con él. Y yo siempre decía, lo difícil es hablar con el ingeniero por N cosas que tenía que hacer, pero una vez que usted consigue la entrevista, usted consigue lo que quiere. ¿Y qué es lo que quiere? Deme usted una beca, deme usted media beca, y etcétera. Entonces se iban, ¿no?, multiplicando los alumnos a la par que nosotros mismos hacíamos la promoción, ¿no, profesor Santos? Claro. Nosotros vendíamos la universidad. Y yo creo que era bueno que nosotros vendamos la universidad porque nosotros éramos los que sabíamos qué ofrecía la universidad. Y entonces podíamos venderla de manera natural, porque solamente trasladábamos lo que se hacía. Y una de las cosas que se hacía, yo decía, ¿cuál es una de las características por la cual tú deberías estudiar en la Universidad César Vallejo? Yo decía, porque la Universidad César Vallejo tiene sus laboratorios fuera de la universidad, en la realidad. ¿De qué sacamos a nuestros alumnos? No, al campo. Al campo, a que extraigan del campo. A ensuciarse los zapatos. Exacto. Las necesidades. Ahora sí, venga al aula, vamos a trabajar ese tema. Y contrastado. Así es. Ahora, usted resumió en algún momento el aporte del UCB con estas palabras: democratización de la educación universitaria en el Perú. Así es. Mira, yo le reafirmo, perdón, le reafirmo. Yo le conozco al ingeniero Acuña en su faceta de hombre que, preocupado porque la educación, aún siendo privada, esté al acceso de la gente que no puede pagar el servicio. Lo conozco en esa faceta de la Academia de Ingeniería. Y en la universidad hemos seguido haciendo lo mismo con él. En alguna oportunidad tuve la ocasión de atender directamente lo que él iba disponiendo. Y también he sido testigo de casos curiosísimos. Como en una oportunidad en que el ingeniero me llama y me dice, profesor, lo va a llamar, Monseñor Cabrejo, vamos a conceder este beneficio. Correcto, ingeniero. Hicimos la constatación y resulta que encontramos con Carinita León que la alumna beneficiaria era una chica que tenía un problema de falsificación de documentos de una resolución previa. Wow. Así que decidimos no atender y dejarlo en suspenso. Cuando lo dejamos en suspenso, la chica viene a preguntar y le explicamos el por qué. En la noche me llama Monseñor Cabrejos
y me dice que me hablaba, lo saludo cordialmente, me dijo, soy Monseñor Cabrejo. Monseñor a Monseñor. Sí, entre monseñores. Le dije que he hablado con Cecita y él me ha conseguido este beneficio para la luna tal. Y yo le expliqué por qué no atendíamos. Pero me dijo, entonces es un desacato contra yo le voy a consultar al doctor Acuña. Bueno, resulta que le dije al ingeniero Acuña, a mí me pasó esto, pero de todas maneras debía atender, pero me dice, doctor, ¿no? Usted me está desacatando. Bueno, disculpe, voy a cumplir en todo caso. Yo quería informarle previamente para que sepa usted a quién le estábamos dando el beneficio. Resulta que en la noche de ese mismo día, una llamada telefónica, pero ahora del secretario general de la Arquidiócesis de Trujillo. Y me dice, profesor tal, y digo, sí. Y habla su colega, soy el sacerdote fulano de tal, soy el secretario general de la Arquidiócesis y quiero una entrevista personal con usted, pero solamente los dos, sin secretaria ni nadie. ¿A qué hora puede ser? 8 de la noche. Y llegó y me dijo, vengo en nombre, efectivamente era un sacerdote, se presentó y me dijo, vengo en nombre de Monseñor Cabrejos a decirle que ha hecho usted muy bien, que él jamás pide favores a nadie, ni aún a su amigo César Acuña, o sea que él no ha pedido nada por la persona que está existiendo. Es un impostor que está engañando. O sea, esos eran los riesgos de tanta generosidad también de Sí, claro. Sí, definitivamente. Me ha consternado un poco la anécdota, no la conocía sinceramente. Sí. Ahora, pero institucionalizada ya la universidad, vino el siguiente reto. Cuando pocas universidades pensaban en la autoevaluación, la Universidad César Vallejo empezó un proceso agresivo de autoevaluación. Y los profesores decíamos, ay, pero ¿por qué? Si la acreditación todavía no se da, si la ley va a demorar años, pero ¿por qué nos tienen que torturar con esto? Yo soy sincero. Y ahí estaban nuestras autoridades. Hay que autoevaluarnos. En cualquier momento la acreditación va a llegar. Tenemos que estar preparados. Miremos el futuro. Siempre nos hemos adelantado a los escenarios. Y empezamos a autoevaluarnos. Nace la Universidad César Vallejo un poquito antes, la UPAO, y eran las dos universidades privadas, ¿no es cierto? Pero después comienzan más universidades, ¿no es cierto? Y bueno, y ahora somos un conjunto de varias universidades en la región y estábamos reunidos en la casona, ahí donde nos reunimos todos, y al estilo, ¿no? Con el ingeniero cada uno habla. Entonces me tocó la oportunidad de hablar. Y se hablaban de las maestrías. Entonces yo me expresé de la siguiente manera: lo único que nos mantendrá vigente aquí en este mercado de universidades es la calidad. Cuando nosotros demostremos que esta universidad cada vez mejora, nosotros no necesitamos hacer ningún marketing, ninguna nada, vendrán solos acá a la universidad. Y con ese convencimiento, usted fue la culpable. Ya había comenzado en el 2006, recordemos que en el 2007 yo estuve en la municipalidad, en el 2006 comienza a trabajarse, el tema de calidad. Autoevaluación primero, ¿no? Correcto, sí, ¿no es cierto? Porque los modelos de calidad nacionales aparecen en el 2008, ¿no? Pero nosotros comenzamos en 2006, ¿no? Y ya tenemos data a partir del 2010. Recordemos que las primeras carreras acreditadas a nivel nacional, una corresponde a la Vallejo. Psicología. Educación primaria de Chiclayo, ¿no es cierto? Es la primera. Luego comenzamos ya, pues al Trujillo comienza con psicología y administración, contabilidad. Ya el día jueves voy a reclamar 3 certificaciones para las carreras de educación inicial, nutrición y contabilidad que no nos han dado, ya están allí. Y las 5 más que vienen, que están ya revisando las evaluaciones externas en junio, nosotros nos vamos en julio, entonces ya nos toca que nos revisen y ya tendremos 5 más, pero yo me mantengo. Entonces cuando se
sale la ley universitaria y entra en reorganización el CINEACE, entonces era una suerte de incertidumbre, ¿y ahora qué? Y que no, ustedes sigan nomás. Seguimos autoevaluándonos, la calidad no se va a perder. Con un modelo o con otro modelo, la calidad va a ser la misma. Siempre vamos a hablar de formación profesional, siempre vamos a hablar de investigación, siempre vamos a hablar de atención a los chicos. O sea, con unas palabras más y unas menos, es lo mismo. Yo creo que un papel importante jugó nuestro vicerrector académico de entonces, el doctor Francisco Cardoso Romero. Claro. Paco Cardoso. Sí. Fue un hombre que le puso mucho impulso para ordenar las cosas, que es lo que finalmente ha sido la acreditación, ¿no? Ordenarnos y aprender a certificar lo que hacemos. Porque las cosas se hacían. Claro. Pero no teníamos quizá... No había prueba. Digamos que fuentes de verificación que se habla, ¿no? Así es. Bueno, y lo ha dicho nuestra vicerrectora de la calidad, que está liderando este proceso complicado, pues no es fácil, complicado de acreditar nuestras carreras, convocando, ¿no?, las inteligencias. Ella tiene el impulso suficiente para llevar adelante. Pero retos son retos. Hoy estamos con un nuevo modelo. Sí, pues un nuevo modelo. Un nuevo modelo que... Y discúlpeme, con dos procesos que van paralelos. Acreditación y licenciamiento. Nos vamos a ir a una breve pausa y regresamos con la parte final de este proyecto. Estamos nuevamente con ustedes, amigos de Ciudad Informada, en diálogo ameno, intenso, con Mercedes López y Víctor Santisteban Chávez. Quiero comentarles algo. Uno de mis profesores del doctorado me dijo un día: yo vengo a San Marcos, ¿sí?, y lo que yo veo en la UCB es que es una locomotora. No paran de trabajar. Y yo nunca me había puesto a pensar en eso, se lo digo con sinceridad, pero es cierto, siempre hay algo que hacer, y siempre se están planteando nuevas metas, y ya es acreditación, ya es licenciamiento, y vamos a los ISOs, y a veces uno no se da cuenta, pero el ritmo es frenético, ¿no? Sí, definitivamente, no hay rutina. No hay tiempo para aburrimientos, porque todos los días hay que levantar pensando qué es lo que tenemos que hacer y lo más importante, qué tengo que mejorar. Es importante porque hoy justo en la mañana reunida ahí les decía: mire usted tiene que hacerse sentir que estamos al servicio de. ¿Y cuándo ellos van a sentir que estamos al servicio de? Cuando les solucionemos sus problemas, cuando les aclaremos sus dudas, cuando nos sientan presentes a la hora, ¿no?, que nos llaman, no a cualquier hora, a esa hora tenemos que estar. Entonces, el hacer eso, ahora que tenemos múltiples responsabilidades, el equipo no puede caer, ¿no es cierto? El equipo tiene que estar. Hemos estado en la UPAO este fin de semana, y yo he estado en Lima en el Congreso, y las profesoras han estado en otra cosa, pero una psicóloga ha llevado a las ingenierías y hemos quedado bien. Entonces la universidad está presente, pero eso es únicamente porque lo tenemos consciente. Somos de servicio, definitivamente, somos de servicio, ¿no? Y yo tengo que decir acá que tenemos que sacar a la universidad en todos los momentos que podamos. ¿Por qué? Porque es la única manera, ¿no?, de decirle a la ciudadanía que estamos vivos y estamos trabajando para el bienestar de ellos, porque no hay muchos que digan eso, muy por el contrario, yo creo que se está desinformando a la ciudadanía, entonces tenemos obligaciones. ¿Y quiénes van a decir eso? Nuestros alumnos, nuestros usuarios, ellos van a decir. Yo recuerdo haber llegado a la oficina del profesor Santisteban agobiado por una etapa dura que vivía en la universidad, y con su tranquilidad proverbial me dijo: lo que nosotros vamos a hacer es seguir trabajando y mostrar resultados. Así es. Y es lo que hemos hecho. Y lo que estamos haciendo. Perfecto, así es. Sí. Porque en realidad decir, tenemos tantas carreras acreditadas, ejercemos un liderazgo real en la región,
Y cuando decimos acreditación, es que entes externos señalan que los procesos son de calidad. O sea, no es que nosotros lo digamos, ¿no? Así es. Y se sigue trabajando. Yo tengo una cosa que lo siento, ¿no? Probablemente no salimos en muchos medios, ¿no? De manera nos quieren natural. Ya, es cierto. Hay que asumirlo. Sin embargo, las instituciones del Estado, cuando llaman, ¿no es cierto?, a quienes deben estar sentados para opinar, Lavallejo está ahí. Entonces, yo he llegado a decir, somos referentes, definitivamente, somos referentes, ¿ya? Entonces, que no estaremos en los medios, no nos tocan palmas, pero lo importante es que nosotros sabemos, y nuestros estudiantes saben, y nuestros padres también ven, que estamos en el camino. Estamos en el camino. Voy a hacer un mea culpa acá en esta entrevista. Cuando hace unos 7 u 8 años yo escuché por primera vez la categoría emprendedurismo, dije, pero ¿qué estamos haciendo? Otra vez con los experimentos, emprendedores, decía, estoy siendo sincero. Claro. Obviamente el tiempo se ha encargado de darle la razón a la universidad y de demostrarme que estaba equivocado. Porque si uno recuerda la campaña política pasada, si uno lee los artículos de los economistas más reputados del mundo, hoy se le dé lugar que los emprendedores se han ganado a pulso. Porque la economía mundial no la mueven las grandes empresas, sino las pequeñas y medianas empresas que son resultado del emprendimiento. Y hacia eso gira, entiendo yo, la universidad, y eso es lo que se viene en los próximos años. Yo le decía a nuestra directora académica, no lo he medido, pero yo estoy convencida que lo que nosotros hemos venido haciendo desde el 2006, en temas de emprendimiento han dado resultados. Yo conozco casos de primeros puestos y más que tienen ya sus empresas, ¿no es cierto? Y que están caminando y que están hacia arriba. Entonces, ese es el resultado del trabajo en las aulas. Ahora, nuevamente, recogida por la ley universitaria, donde taxativamente habrá emprendimiento, la Universidad César Vallejo tiene una década de experiencia. Ya se ve adelantado. ¿No es cierto? Entonces, sí, ahí está. Ahora, estamos hablando del futuro, pero yo quiero terminar este diálogo con una mirada hacia aquellos años iniciales y que algunos nombres de personas que ya no están, pero dejaron su huella en la universidad, formen parte de esta conversación. Y quiero que usted, desde el sentimiento, la nostalgia, de ellos, nos ponga en contacto con esa gente que dejó su vida para construir este camino de la Universidad César Vallejo. El primero que viene a mi memoria es el doctor Eduardo Gallardo García. Yo he tenido la ocasión de verlo y compartir oficinas con él por la cercanía en la casona y visto cómo trabajaba. Su estilo de trabajo muy suave. ¿Concertador? Concertador. Era un hombre que era capaz de delegar funciones. Yo nunca le escuché levantar la voz. No, nunca. Se lo digo, ¿eh? Nunca. Yo lo admiraba por eso. ¿Quién más? Recuerdo a la doctora Nilda Zapata. Nilda Zapata Lazo. Nilda Zapata Lazo. Era una mujer que irradiaba autoridad. Pero una autoridad académica y sustentada en la ética. Así es. Recuerdo a Adrián Obando Díaz. Que fue nuestro jefe de logística, el hombre ¿no? de la logística. Claro. Un hombre absolutamente confiable para el ingeniero y para todos, ¿no? Con una honestidad honesto a prueba de balas. y servicial. Así es. Y sencillo. Ayudaba mucho. ¿Y usted? Sí. ¿Qué nombres la asaltan, digamos? Yo voy a repetir lo mismo, pues, por el doctor Gallardo. ¿Quién no ha de recordar al doctor Gallardo? Definitivamente, ¿no es cierto? A la doctora Nilda, que cuando yo estoy dictando el curso de ecosistema, la primera escuela que pisé fue ella, ¿no es cierto? Y efectivamente yo ratifico lo que dice el profesor Esteban, ¿no? La manera como ella no gestionaba la escuela, y hemos aprendido mucho también con ella, ¿no? El señor Obando, que yo lo recuerdo desde la Academia de Ingeniería. Claro, ¿no? Claro, el señor Obando. Sí, sí. Pero yo quiero recordar algo de Nilda Zapata, además del homenaje al maestro Eduardo Gallardo García,
a nuestro maestro Sigifredo Orbegoso, que todavía nos acompaña, Así es. ejerciendo un liderazgo académico, el homenaje a Augusto Aldave Pajares por esos primeros pasos de la universidad. Yo recuerdo de Nilda que tenía la integridad que le permitía decir lo que pensaba siempre, aún Así es. cuando a las autoridades no les gustaba, ¿no? Y eso es algo que para mí ha sido aleccionador. Y por eso la recuerdo con, Claro que con sí. cariño, con Claro que respeto, con gratitud. Bueno, el tiempo nos ha ganado. Yo quiero agradecerle, Mercedes, la he sacado de ese frenético ritmo de trabajo que marcan sus días. Gracias, profesor Víctor Ha sido Santillán, un por estar con gusto, nosotros. Vicente, un gusto. Muchas gracias, ha sido muy bueno estar acá conversando estos temas Claro que y sí. poder hacer remembranzas, ¿no? Y hacemos un brindis por los 25 años. Pero por supuesto. Un Salud. brindis saludable. Que vengan saludable. 25 años Saludcita, más. salud. Muchas gracias. Con este brindis les decimos muchas gracias y continuamos en Ciudad Informada. Bueno amigos, y eso ha sido todo por hoy. Espero hayan disfrutado de esta interesante entrevista. Nos vemos la próxima semana en una nueva edición aquí en Ciudad Informada. Informada.